participando en la pasión de Cristo. En aquella soledad, en el saliente de la roca, Francisco entró en ese período de sufrimiento y purificación que suele preceder a la más íntima unión del hombre con Dios. A veces su espíritu se oprimía y parecía que los poderes del mal se desencadenaban para atormentarle, incluso con violencia corporal, a fin de poner a prueba la resistencia de su espíritu. Esta es la última prueba de las almas fuertes, donde a veces no sienten el mal como una debilidad o flaqueza personal, sino como una realidad objetiva que causa más terror cuanto la persona está más lejos de ese deseo, y se siente como alejada de Dios cuando sólo a Él aspira. Es en estos momentos cuando la persona necesita una fe inquebrantable y una confianza sin límites ni desfallecimiento en la verdad de un Dios que la ama. Mantenerse firme en esta tremenda tentación es el más alto acto de adoración del hombre. Es su completa sumisión a Dios y a sus designios, a pesar de la oscuridad e incluso oposición que puede sentir ante él. Es una tentación en la que el mismo cuerpo padece con el espíritu, y el hombre entero es pasado por el crisol del fuego que purifica. Esta es la prueba a que está siendo sometido Francisco. Sus biógrafos dicen que por aquellos días redobló su fervor y su austeridad, que experimentó angustias espantosas y que fue horriblemente atormentado por el espíritu maligno. Al hermano León le decía: «Si supiesen los hermanos cuántas y cuán graves son las angustias y aflicciones que me hace pasar el demonio, no habría ninguno que por mí no sintiera ternura y compasión». Pero Dios no abandona a quienes quiere tan cerca de sí, y alternando con el sufrimiento, Francisco tenía momentos de una clara visión, cuando el cielo le descubría sus secretos, y a veces la dulzura misma de la vida eterna entraba en su alma y la inundaba de gozo. Un día en que se encontraba meditando sobre la dicha de los bienaventurados, para confortarlo y hacerle participar en ella, se le apareció un ángel de Dios con gran resplandor, y con una viola produjo una música de tal dulzura que más tarde afirmó: «Tan suave brotó de allí la melodía, que creí desfallecer, y si el ángel moviera otra vez el arco, no dudo que me saliera el alma del cuerpo. Tanto excedía todo límite mi dicha, y tan imposible me parecía aguantarla». En esta soledad hallaba Francisco mucho consuelo, con la amistad de un halcón que anidaba junto a la choza, y tenía con él muchas atenciones, posándose junto a él cuando oraba, cantando también su himno de alabanzas. Todas las noches, poco antes de la hora de maitines, el ave empezaba a dar aletazos contra la pared de la celda hasta que Francisco se levantaba. Pero si se sentía demasiado enfermo o cansado, el halcón no le despertaba a la hora acostumbrada, sino que le dejaba para que descansara algo más, y dilataba algo más la señal para levantarse. Francisco sentía por él un gran afecto. En aquella soledad impresionante, fiel a su oración y ayuno, le esperaba lo que tantas veces había deseado: la identificación con Cristo crucificado. Cada día su pensamiento y su corazón estaban más fijos en Jesucristo pobre y crucificado, que era su amor y su Señor. Con toda su alma deseaba unirse a Cristo y se entregaba a Él plenamente. Deseaba ser transformado en Él. El hermano León, fidelísimo guardián del retiro de su maestro, presentía la inminencia de algún favor especial del cielo, y se sentía dominado por una mezcla de ternura, temor y reverencia. Aunque siempre cuidaba de no insistir cuando Francisco no contestaba a la señal convenida, una noche no observó el mandato de retroceder cuando Francisco no contestó.
Lo que sucedió consta en una narración atribuida al hermano León. Una noche fue fray León a la hora acostumbrada a decir maitines con Francisco, y llamando a la entrada del puente, «Señor, ábreme los labios», como habían convenido, Francisco no respondió. Mas fray León no se volvió atrás como Francisco le tenía ordenado si no le respondía, sino que atravesó el puente del precipicio y entró quedamente en la celda, y como no lo hallara, pensó que estaría en algún rincón del bosque en oración. Por lo cual salió afuera, y a la luz de la luna anduvo buscándolo calladamente por la selva. Por fin oyó la voz de Francisco, y acercándose, le vio de rodillas, con la cara y las manos alzadas al cielo, y escuchó que decía así, con gran fervor de espíritu: «¿Quién eres tú, dulcísimo Dios y Señor mío? ¿Y quién soy yo, vilísimo siervo tuyo?» Y estas palabras las repetía muchas veces, y no decía otra cosa. Maravillándose grandemente, fray León levantó los ojos, miró al cielo, y vio venir de arriba una llama de fuego bellísima y esplendorosísima, la cual, bajándose, se posó sobre la cabeza de Francisco. Mas fray León no discernía las palabras. Reputándose indigno de estar tan cerca de aquel lugar santo, y temiendo además ofender a Francisco o perturbarlo en su consolación si fuera sentido por él, se retiró suavemente y esperaba de lejos a ver el fin. Y mirando fijamente, vio que Francisco alargó 3 veces las manos hacia la llama, y finalmente vio que la llama retornaba al cielo. Decidido y alegre por la visión, iba a volver a su celda. Cuando empezó a caminar, Francisco sintió ruido de pies en las hojas, y le mandó que esperase sin moverse. Entonces fray León, obediente, se estuvo quieto, y le esperó con tanto miedo, que, según aseguró después a los compañeros, en aquel trance hubiera preferido que se le tragara la tierra a esperar a Francisco, del cual pensó que había de estar incomodado contra él, pues cuidaba con suma diligencia de no ofenderle, para que por su culpa no le privase Francisco de su compañía. Acercándose Francisco a él le preguntó: «¿Quién eres tú?» Temblando le respondió: «Soy el hermano León». Francisco, adivinando su temor y comprendiendo que su amor había podido más que su voluntad de obedecer, con suave reproche, uniendo el afecto a la expresión con que le designaba algunas veces, le dijo: «¿Por qué viniste aquí, ovejita de Dios? No te dije que no me observaras. Dime por santa obediencia si algo viste u oíste». Con sinceridad le dijo: «Padre, yo te oí hablar y decir muchas veces: ¿Quién eres tú y quién soy yo?». León comprendió que había sido testigo de algún íntimo coloquio entre Francisco y su señor, pero no pudo entender de qué trataba. Y Francisco le conservó a su lado. Animado por la ternura que Francisco le demostraba, se atrevió a preguntarle cuál era el significado de aquella visión. Con sencillez le manifestó que las palabras que había oído eran una protesta de humildad, porque nuestro Señor Jesucristo le había pedido a él, tan indigno, 3 dones. Le había ordenado por 3 veces que metiese la mano en su seno. Cada vez había encontrado allí una bola de oro, que ofrecía al Señor sin comprender al principio aquel misterio. Cristo le explicó que las bolas de oro eran las virtudes de pobreza, castidad y obediencia que tenía Francisco en su corazón. El Señor le dijo que muy pronto, en este monte Alberna, habían de suceder grandes maravillas. Después de hablar de estas cosas, fueron a la capillita, donde el hermano León celebraba misa. Postrado Francisco en tierra delante del altar, rogó a Dios se dignase manifestarle su voluntad acerca del misterio que se cernía sobre él. Después de orar, hizo la señal de la cruz, y pensativo, mandó a León, como hiciera en otro tiempo, que tomase del altar el libro de los Evangelios y le leyese el primer pasaje sobre el cual se posase su vista. El pasaje era un relato de los padecimientos de Cristo. Por segunda
y tercera vez abrió León el libro, y siempre la lectura que le salió se refería a la pasión del Señor. San Buenaventura afirma: con lo cual comprendió el santo que, habiendo imitado a Cristo en la vida, había de seguirlo también en los padecimientos que precedieron a su muerte, y con ánimo esforzado, pese al estado precario de su salud y a lo menguado de sus fuerzas, se dispuso a enfrentarse con aquel martirio. Con dulce gozo se sometió Francisco a lo que él entendía era una indicación de la voluntad de Dios. También él, por medio del sufrimiento, debía entrar en el reino de Dios, a imitación de su Señor. Sintió en su interior un fuerte deseo de participar de la pasión de Cristo y de poseer aquel amor divino que impulsó a Cristo a sufrir por los hombres. Con este deseo y esta súplica de parecerse cada vez más al Señor, se despertó un día Francisco próxima a la exaltación de la Santa Cruz, o quizá el mismo día de esta fiesta. Este día de la exaltación de la Santa Cruz se conmemora el rescate de la cruz del Salvador, fruto de la victoria de Heraclio sobre los infieles. No había fiesta más popular entonces entre los cristianos. Parece fue en esta fecha cuando tuvo lugar el milagro de la estigmatización de San Francisco. Comenzaban las primeras luces del alba. Francisco, arrodillado junto a la choza, apoyado en un banco de roca, oraba, vuelto hacia oriente, con lágrimas en los ojos. Señor, dos gracias te ruego que me concedas antes de morir. La primera, que sienta yo en mi cuerpo y en mi alma, en cuanto sea posible, los dolores de tu acerbísima pasión. La segunda, que sienta yo en mi corazón, también en cuanto pueda, aquel excesivo amor que a ti, Hijo de Dios, te llevó a sufrir tales tormentos por nosotros pecadores. Así oró durante largo rato, lleno de amor y de compasión. Lo que sucedió nos lo narran así sus primeros biógrafos. De súbito, de las alturas descendió sobre él un serafín que tenía 6 alas de fuego. Tenía el aspecto de un hombre crucificado. Tenía los brazos extendidos y los pies juntos, y su cuerpo estaba fijo en una cruz. 2 alas se alzaban sobre la cabeza, otras 2 se extendían como para volar, y las otras 2 le cubrían el cuerpo. La faz era de una belleza superior a toda belleza terrena, y no obstante mostraba las huellas del sufrimiento. Inundó a Francisco una gran alegría al contemplar la belleza de aquel rostro. Al mismo tiempo sentía una profunda compasión y un dolor profundo a causa de la pena y el padecimiento que en ella se reflejaban. Era Jesucristo mismo que para manifestarse a Francisco había tomado esta apariencia. De pronto, en un momento de sufrimiento indecible, la visión en forma de serafín, mirándole de hito en hito, le hirió a lo que parece en el cuerpo y en el alma, de modo que Francisco sintió gran temor. Mas el serafín le habló como un amigo, aclarándole muchas cosas que hasta entonces le permanecieron ocultas, según él mismo dijo después a sus compañeros. Pasado un instante, desapareció, dejándole impresos en la carne los estigmas milagrosos de la crucifixión. Desde aquel momento quedó Francisco marcado con las mismas señales del Divino Redentor. Sus manos y pies aparecieron atravesadas de clavos, cuya cabeza redonda y negruzca resaltaba en las palmas de las manos y en el empeine de los pies, y cuya punta remachada, saliendo de las carnes, destacaba en el envés de las manos y en las plantas de los pies. Además, en el costado derecho se veía una herida como de lanza, de donde manaba a menudo tanta sangre que le mojaba la túnica. Cuando Francisco volvió en sí, al desaparecer la visión, estaba confundido con respecto al significado que podía tener, porque sabía que ningún espíritu celeste puede padecer pena mortal.
Pronto se le abrió el sentido al comprobar en su cuerpo las señales del serafín crucificado. Esta gracia de la estigmatización llenó a Francisco de un agradecimiento humildísimo y supremo hacia su Señor. De este prodigio no hubo testigos, aunque las señales estaban bien patentes. Su primer pensamiento fue ocultarlo celosamente, como siempre hacen quienes reciben gracias que ni siquiera saben comunicar, y por eso quería ocultarlo incluso a sus íntimos. Pronto cayó en cuenta de que era imposible esconder completamente un signo tan manifiesto a los que estaban constantemente con él. Y puesto que era algo manifiesto, ¿sería voluntad de Dios que sirviera también de consuelo para otros? Ante la duda, decidió preguntarles a sus compañeros, y en términos generales les propuso esta cuestión: si debía uno revelar o conservar oculto un favor que Dios le hubiese otorgado. El hermano iluminado, sospechando, por las palabras de Francisco y por la expresión de su rostro, que algo muy singular y maravilloso debía de haber sucedido, le dijo: «Hermano Francisco, si ves que para provecho de muchos, y no para ti solamente, se digna Dios a veces descubrirte algunos de sus divinos secretos, piensa que Dios te pedirá estrecha cuenta por el talento escondido, si guardas para ti lo que Dios te concedió para edificación del prójimo». Entonces, tímidamente y como forzado a ello, refirió Francisco a sus hermanos la visión y las llagas. Les dijo que el serafín le había hablado de muchas cosas, de las cuales nada podía decir. Pero siguió ocultando a todos las señales del cuerpo, cubriendo manos y pies con la túnica. Tan solo al hermano León le mostró de buen grado sus heridas, para que le cambiase las vendas, limpiando la sangre que emanaba de ellas y suavizando así el dolor que sentía. Trató siempre de disimularlas con vendajes, y desde entonces tomó la costumbre de llevar las manos vendadas metidas en las mangas de la túnica. A Rufino, el contemplativo, le dijo Francisco algunas de las cosas que le habían sido reveladas referentes a la orden en el momento de la visión. Pero él vivía de su misterio. Cristo le había concedido también la segunda súplica, tanto más que la primera: amarle como él le había amado, amar a los hombres como les amaba él. Según los escritos de los tres compañeros, su alma quedó hecha un maravilloso fuego de amor. El amor de Cristo, y un amor como el de Cristo, le había configurado con él íntima y externamente. Aquel Cristo crucificado, que se le grabó interiormente en el tiempo de su conversión, y permaneció vivo en su recuerdo y su corazón, ahora se le manifiesta hasta externamente, colmando sus deseos de parecerse, de transformarse en él. En un alma tan delicada y sensible como la de Francisco, al considerar de qué modo le había tratado Dios, su corazón rebosaba una gratitud indecible. El mismo suelo, testigo del prodigio, le parecía sagrado. El recuerdo de la herida del serafín le llenaba siempre de renovada admiración. Como él no podía, a causa de las llagas, mandó a Rufino consagrar la piedra sobre la cual se posó el serafín. Francisco rebosaba gratitud. Sentía necesidad de expresarla, pero sus palabras salían entrecortadas. Cogiendo la pluma y un pergamino, escribió este salmo que las generaciones siguientes titularon «La alabanza del Dios Altísimo», aunque por su contenido pudiera haberse titulado «La alabanza del crucificado». Tú eres el Santo, Señor Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el Altísimo, tú eres el Rey omnipotente, tú Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra. Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad. Tú eres la sabiduría. Tú eres la humildad.
Tú eres la paciencia. Tú eres la hermosura. Tú eres la mansedumbre. Tú eres la seguridad. Tú eres la quietud. Tú eres el gozo. Tú eres nuestra esperanza y alegría. Tú eres la justicia. Tú eres la templanza. Tú eres toda nuestra riqueza a saciedad. Tú eres la hermosura. Tú eres la mansedumbre. Tú eres el protector. Tú eres nuestro custodio y defensor. Tú eres la fortaleza. Tú eres el refrigerio. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fe. Tú eres nuestra caridad. Tú eres toda nuestra dulzura. Tú eres nuestra vida eterna, grande y admirable Señor, omnipotente Dios, misericordioso Salvador. Así expresaba Francisco algunos de los sentimientos que embargaban su corazón ante esta visita del Señor. La cercanía de Dios no aleja de las necesidades de los hermanos. Esto es lo que le pasa a Francisco. Mientras celebraba su dicha por lo sucedido, sintiendo el dolor y la dulzura de la obra de su Señor en él, el hermano León, su fidelísimo amigo y servidor, atravesaba por una dura prueba, quizá producida por los sucesos de que estaba siendo testigo. Viendo la agonía que padecía Francisco para llegar a su gloria, había vislumbrado algo de la vida de los elegidos. Entonces le asaltó una duda. ¿Cómo podía él, tan bajo y tan indigno, ponerse al lado de tan santo siervo de Dios, ni esperar siquiera alcanzar la salvación? Era una de esas tentaciones que se acercan a la desesperación. A veces quería confiarle a Francisco lo que le pasaba, pero al punto se volvía atrás de su propósito, sintiendo un falso temor de ser rechazado por Francisco. De esta manera se encerraba más en el sufrimiento. En su angustia quería tener una prueba, y así pensaba para sus adentros: si al menos a mi bienaventurado padre se le ocurriera escribirme de su puño y letra unas palabras de aliento, creo que me sentiría aliviado, y quién sabe si librado de esta prueba. Aquel día de tanto gozo, al terminar las alabanzas del Señor crucificado, Francisco, adivinando lo que pasaba en el interior de su querido hermano León, que permanecía a su lado sin decir una palabra, escribió estas palabras de la Sagrada Biblia: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva a ti su rostro y te dé la paz. Y debajo de estas palabras, para darles una aplicación personal, añadió: Hermano León, que Dios te bendiga. Dibujó además, aunque toscamente, una cabeza que quería representar la del atribulado león, y sobre ella, pero de manera que sus brazos atravesasen también las letras del nombre de León, formó el signo Tau. Le entregó el pergamino a León y le dijo: Toma esta hoja y guárdala cuidadosamente hasta tu muerte. Con gran sorpresa y alegría recibió León este pergamino, porque en él vio escritas las mismas palabras que había deseado le fuesen escritas. Al instante quedó libre para siempre de la tentación que le atormentaba. En los 40 años que vivió, siempre llevó consigo este mensaje de Francisco. Llegó la fiesta de San Miguel, y al terminar Francisco su cuaresma, decidió regresar a la Porciúncula acompañado del hermano León. El día de su partida llegó el conde Orlando desde su castillo de Chiusi, llevando un asno para que en él colocaran a Francisco,
y un campesino para que les acompañara. Hay un escrito atribuido al hermano Maseo, que aunque su autenticidad original no está probada, su descripción responde a los sentimientos y deseos que experimentaba Francisco en el momento de la despedida de aquel lugar y de aquel grupo de hermanos que de alguna manera habían sido partícipes de las grandes gracias con que Dios le había visitado. La mañana del 30 de septiembre de 1224 nos reunió en la capilla donde, como de costumbre, había oído la Santa Misa. Después de exhortarnos a amarnos siempre mutuamente, a dedicarnos a la vida de oración y a cuidar esmeradamente el oratorio, nos recomendó especialmente aquella santa montaña, y mandó a los hermanos, tanto presentes como venideros, que la tuvieran en gran veneración. Hermano Maseo, dijo, quiero que los superiores no destinen aquí sino a hermanos temerosos de Dios, elegidos entre los mejores de la orden. Luego dijo, adiós, adiós, hermano Maseo, adiós, adiós, hermano Ángel, y en la misma forma se despidió de los hermanos Silvestre e Iluminado, y añadió, vivid en paz, amadísimos hijos míos, adiós. Me voy ahora a la Porciúncula con el hermano Ovejuela de Dios, para ya no volver más. Mi cuerpo se aleja de vosotros, pero os dejo aquí mi corazón. Adiós, adiós todos vosotros. Adiós, adiós monte Alberna. Adiós, monte de los ángeles. Adiós, montaña querida. Adiós, hermano halcón. Te agradezco la bondad que conmigo has mostrado. Adiós, roca enhiesta. Ya no nos veremos más. Adiós, Santa María de los Ángeles. A ti, Madre del Verbo Eterno, encomiendo estos mis hijos aquí presentes. Llorábamos a lágrima viva. Él se alejó llorando también y llevando consigo nuestros corazones. Con estos sentimientos de dolor por la separación que a todos les embargaba, Francisco, León y el campesino se pusieron en camino. Todo el viaje estuvo señalado por manifestaciones populares de entusiasmo y milagrosas curaciones por los lugares que pasaban. Pero Francisco, con su característica humildad y absorto en Dios, no oía los rumores de admiración que a su paso levantaba. Cubriendo con la túnica sus manos vendadas, sólo ofrecía a besar a los admiradores la extremidad de los dedos. Entre este clamor de fervores populares, y con ese cortejo de corazones entusiasmados, llegó a la Porciúncula llagado y débil.